de 85 años de edad, con antecedentes de hipertensión arterial severa, hipotiroidismo, dislipidemia y bronquitis crónica. Tiene actualmente los siguientes medicamentos y una lista de medicamentos que toman: electrocardiograma, ritmo sinusal con extrasistorias auriculares, EKG en el límite, examen físico, presión arterial de 135 sobre 76, frecuencia cardíaca 106. O sea, la frecuencia cardíaca está súper elevada para la edad pequeña, ¿sí? Eso es que ella tiene insuficiencia cardíaca. Saturación de oxígeno 84%, ya está bien bajo. Y algo que no les comenté cuando comentamos del oxígeno es que cuando ustedes le pongan el fluxoxímetro al paciente, el paciente tiene que saturar, un paciente joven, 94, 95, hasta 99, ¿sí? Es la saturación normal de un paciente joven como ustedes, ¿eh? Pero Velvet en este momento posiblemente está manejando un 88, tenía 80 el día de ayer, porque tiene problema ahorita de posiblemente una, si no se cuida la neumonía va a terminar, ¿sí? O sea, tiene obstrucción pulmonar. Entonces a los pacientes les va disminuyendo la concentración de oxígeno dependiendo del grado de enfermedad pulmonar que tengan. ¿Cuándo nos debemos de preocupar? ¿Sí? Si por ejemplo es un paciente normal, entiéndase como ustedes, jóvenes, que se está operando y la saturación baje de 90. Ahí ya preocupémonos, algo no está pasando, o sea, no está respirando adecuadamente. Díganme, ¿qué harían ustedes si el paciente ustedes lo están atendiendo? Hagan de cuenta que están bajo sedación, no tienen porque se metieron a hacer babosadas que no están tal vez con experiencia. ¿Sí? Obviamente hay una restricción, pero ¿qué harían ustedes? Como primera tratamiento para subirle la oxigenación. ¿Qué dijo? No, porque no es la presión, es saturación de oxígeno. ¿Tiene oxígeno? ¿Tiene su cánula nasal? O sea, usted está pensando que la vía está obstruida. ¿Qué hace para desobstruir la vía? ¿Qué dijeron? Exacto. Se le levanta el mentón, ¿sí? Y se provoca. Y voy a empezar con lo que vimos que les molesta. Está el mentón, este es el mentón, este es el cuello, y el pecho acá. Entonces, si tenemos el mentón con relación al tórax en ángulo de 90 grados, en un paciente adulto puede estar obstruida la vía aérea. Entonces lo que se hace es una hiperextensión del cuello. Le hacemos hacia atrás y que la barbilla se venga más posterior. Entonces, al hacer la hiperextensión del cuello, o sea, hagamos el mentón hacia arriba, lo que hace o provoca esto es que los músculos deltoides, que es el miloioideo, bajen la lengua, entonces la lengua queda pegada al piso de la boca y esto provoca que la vía aérea se abra y el paciente empieza a ventilar bien. Entonces, cuando ustedes tengan un paciente que tenga dificultad respiratoria, si no hay obstrucción, no hay cuerpos extraños en boca, no hay saliva, no hay sangre o algún otro objeto, lo primero que hacemos es la hiperextensión. O bien, hablarle al paciente, porque como está sedado, se les olvida respirar. Entonces lo estimulan y les empieza a respirar fuerte. El paciente empieza a jalar aire, ¿sí? Es algo sencillo, ¿sí? Pero si el paciente está muy ponchado, ¿sí? ¿Qué les dije yo que había que hacerles? No, provocarle dolor al paciente, presión en el esternón, ¿sí? O también se les puede apachar aquí en el área parotidia, el ángulo de la mandíbula,
Y esto duele. Si ustedes se pachan acá el músculo, ¿sí? Duele un poquito. Se hace compresión a nivel del ángulo de la mandíbula. Duele un poquito y eso provoca que el paciente respire. Aunque lo ideal, si es que no responde acá, es con presión en el esternón y uno le dice, ¿estás bien? O le habla a uno para que medio despierte y automáticamente empieza la respiración. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo nos debemos de preocupar realmente? Es en cualquier paciente que su saturación baje de 85. Si baja de 85%, es de preocuparnos. Ahí hay que detener el procedimiento y ver qué está pasando. ¿Sí? Entonces, la saturación ideal en un paciente es 95% para arriba, puedes aceptar un 93%. Un paciente fumador no podría tener un 88%. ¿Sí? Pero si nuestro paciente estaba respirando adecuadamente, tenía 93, 94%, le pusieron una cánula y subió a 97%, porque recuérdense que va a incrementar el porcentaje. Pero a pesar de eso, empieza a disminuir, detenemos el procedimiento cuando baje de 85%. No hay para dónde. O sea, ¿por qué? Porque si se sigue desaturando, se nos puede complicar el cuadro. ¿Sí? Bueno, entonces regresando a la interconsulta. Después dice miembros inferiores, edema, o sea, hay retención de líquidos porque tiene problema cardíaco. La paciente no está bien, pues. Y abajo dice el riesgo de complicaciones cardiovasculares en el preoperatorio es bajo, menor del 1%, o sea, hay riesgo, pero está bastante bien a pesar de todo. No se encuentra contraindicación para realizar procedimiento dental con lidocaína. Y me ponen ahí, se recomienda no usar epinefrina. Ahora, eso es porque ellos no entienden. ¿Sí? El cardiólogo, a pesar de que es cardiólogo, no entienden que las dosis que nosotros usamos en odontología de epinefrina son muy bajas, son al 1 por 100.000, es una nada. Pero es preferible poner 1 o 2 cartuchos de anestesia con vasoconstrictor, porque eso va a bloquear totalmente el dolor que si usan solamente lidocaína sin vasoconstrictor. ¿Qué pasa si nosotros no usamos vasoconstrictor con el anestésico? El tiempo es demasiado corto de la anestesia. Recuérdense que más o menos tenemos un tiempo de trabajo 45 minutos con un cartucho de anestesia. ¿Sí? Ustedes ya no les tengo que decir porque ya lo han comprobado con sus pacientes. Hasta 1 hora, ¿sí? Pueden trabajar perfectamente bien, pero sin vasoconstrictor son 20 minutos. Y si se nos complica la extracción, nos pasamos de esos 20 minutos y empieza a tener dolor. Y el dolor endógeno, el dolor provoca que se libere endógenamente epinefrina, porque hay dolor. Y eso sí es contraproducente. Va a ser mucho más cantidad de endógena que la exógena que nosotros le colocamos al paciente. Pero les digo, los cardiólogos no entienden, ¿sí?, que las dosis son mínimas. Nosotros usamos al 1 por 100.000. Ellos creen en su mente que es al 1 por 1.000. ¿Sí? Y créanme que cuando me ha tocado a mí, porque les he hablado a algunos médicos y la vez pasada me invitaron, es que sí son dosis muy bajas. Sí, son dosis muy bajas y por eso es de que cuando se les pone, vamos a usar epinefrina al 1 por 100.000. Pero como que les viene de norte, ellos miran epinefrina y es veneno para ellos. Pero no, es un medicamento que sí lo vamos a usar, que nos va a ayudar a nosotros. Igual lo voy a usar. Entonces, acá la paciente deberá dejar de tomar el medicamento, que ella toma cardioaspirina todos los días y 5 días antes del procedimiento, y al día siguiente continuar con el medicamento en mención. Esta hoja de interconsulta, ¿sí?, me la mandaron hoy por la mañana. Ya se programó para hacer el procedimiento el miércoles siguiente. Entonces ella tiene que dejar de tomar el medicamento, la cardioaspirina, mañana, ¿sí?, sábado, domingo, lunes, martes y el miércoles, que sería el 5.º día, ya la puedo atender. Pero esto, ¿qué voy a hacer con esta hoja? Esa me la quedo yo y la adjunto
a la ficha clínica, porque es un documento médico legal. Si le pasa algo a la paciente, pues, algo hay ahí de que me lo habían permitido hacer el procedimiento. ¿Sí? Esperemos que no. Pero si no, ya le tocaba, pues. Pero, les digo, tiene que estar todo por escrito. No puede ser de que usted le haga interconsulta y que te digan por teléfono, no hay problema, dale. No vale. Eso le van a decir, no, yo no te contesté, fue mi asistente la que te dijo y yo no tuve nada que ver. No hay manera de comprobar que si hubo una evaluación previa. Ahora sí. La hiperventilación. ¿Qué entienden? Por hiperventilación sería el aumento de la frecuencia respiratoria. Ahora bien, pregunto, ¿podríamos colocarle oxígeno a un paciente que esté hiperventilado? ¿Qué manera? No, porque, o sea, el paciente está respirando y vos le das en otro momento, no le vas a hacer nada. ¿Sí? El AMBU solamente se utiliza cuando el paciente no está respirando, ¿sí? Porque estás poniéndole aire a presión positiva. Imagínate que está respirando y cuando él está exhalando vos le estás metiendo aire, entonces, no. Mejor venga a dar la clase, cabal es eso. No solo para el ping pong es buena. Es cierto, ¿sí? Lo que hay que hacer es, parte del tratamiento es que respiren una bolsa de papel para que respire el CO2 que está sacando. Pero vamos a platicar ahorita de qué es lo que está pasando con este paciente. Un paciente que está hiperventilando, los niveles de oxígeno están elevados porque está respirando mucho, ¿sí? Pero nosotros tenemos que tener un balance de oxígeno, pero también un balance de CO2. El CO2 normal sería entre 35 y 45 milímetros de mercurio, la presión que debe contener dentro de los circulantes, ¿sí? Si el paciente está respirando muy rápido, se lava el CO2, quiere decir que el CO2 que está internamente lo estás expulsando y está captando más oxígeno, entonces los niveles de CO2 bajan de 35, se viene hacia este lado el CO2 y eso provoca un desequilibrio químico en la sangre. Entonces el paciente se pone mal. El tratamiento es que respiren una bolsa de papel para que el CO2 o el poco CO2 que está exhalando lo vuelva a inhalar. Entonces, en vez de estar respirando solamente oxígeno, también está respirando su CO2 que está exhalando. Entonces, eso hace que el CO2 empiece a regresar hacia lo que es los límites normales. Pero, ¿qué pasa entonces? Cuando el CO2 disminuye, se acidifica la sangre. Y al estar ácida la sangre, lo que hace es quelar el calcio. O sea, el calcio que se está circulando lo empieza a atrapar. Entonces bajan los niveles de calcio. Y puede ser tanto que bajen los niveles de calcio que pueda provocar alguna arritmia cardíaca, porque el calcio se necesita para los movimientos musculares, ¿sí? Entonces, sí, esto es una cadena. El paciente está respirando rápido, se asusta, empieza a llorar, se sigue asustando, respira más rápido, o sea, sigue lavando el CO2, y es un ciclo hasta que el paciente pueda perder la conciencia. Y ahí estaría autolimitado, porque ya empieza a respirar despacio. Pero ¿para qué vamos a llegar a ese punto? ¿Sí? Entonces, el tratamiento es identificar que el paciente esté hiperventilando y ponerle una bolsa de papel. Entonces, recomendación, pasen comprando hoy algo a McDonald's, ¿sí? Saquen rápido la comida, porque si no se les va a llenar de grasa, porque solamente grasa es lo único que nos dan ahí, ¿sí?
y guardan la bolsita nueva y la tienen ustedes entre su maletín de donde tienen los instrumentos. Y si el paciente empieza con esto, rápidamente le ponemos una bolsa que tape nariz y boca para que respire el CO2. ¿Sí? Y esa bolsa, les juro, no solamente para eso les va a servir. Ahí vamos a ver para qué otra cosa les va a servir más adelante. Bueno, entonces, la hiperventilación es caracterizado por el aumento de la frecuencia respiratoria. ¿Cuánto habíamos dicho que era la frecuencia respiratoria en un paciente adulto? No voy a preguntar sin preguntar nombre. ¿Cuánto es la frecuencia respiratoria? 14, 16, 20. Si el paciente, su frecuencia respiratoria tiene más de 20 por minuto, ¿sí? Empieza a lavar el CO2. ¿Sí? Y se estima que más o menos después de las 24 respiraciones por minuto empieza a haber la hiperventilación. Entonces, disminución lo que provoca la hiperventilación no es la concentración alta de oxígeno, eso no. Lo que va a provocar es que se lave el CO2. Esto es lo malo, o sea, que bajen los niveles de CO2. Por lo tanto, al paciente hiperventilado no le podemos poner oxígeno porque no es el tratamiento. ¿Sí? Pero si le ponemos oxígeno, tampoco lo matamos. ¿Sí? Sencillamente estamos complicando la situación. ¿Sí? Provoca calor respiratoria ocasionando vasoconstricción cerebral. Causando alcalosis respiratoria, repito eso, perdón, pero lo que provoca es también una acidosis metabólica. La mayor incidencia es en mujeres. Ya habíamos visto que la pérdida de la conciencia o la lipotimia, ¿en quién es más frecuente? En hombres. ¿De qué edad? Jóvenes. ¿Sí? La hiperventilación se da más en mujeres. ¿Sí? Y por debajo de los 45 años de edad. Generalmente entre los 15 a los 45. ¿Por qué? Porque su manera de mostrar emociones de las mujeres muchas veces es por llorar. ¿Sí? En cambio, el problema de uno es que nosotros nos llevamos de machos, no lloramos y nosotros nos desmayamos. ¿Sí? Ustedes lloran, respiran más rápido y les da una hiperventilación. Entonces, la frecuencia respiratoria por arriba de los 25 más o menos, ¿sí? 20, pasando, esto es un promedio, ¿no? Ustedes, es lo que ya se conoce como una hiperventilación. La respiración normal, 12, 14, 16, por ahí se mantiene. Ahora bien, el paciente o la paciente en este caso empieza a respirar rápido y esto, a pesar de que tiene bastante oxígeno, como bajan los niveles de CO2, como hay una alteración metabólica y se empieza a sentir mal, cree que mentalmente en su cerebro que le hace falta oxígeno, entonces empieza a respirar más rápido. ¿Sí? Salud. Y lo que sucede es que como se está lavando el CO2, empieza a haber una tetania. La tetania es que los músculos se empiezan a poner rígidos. ¿Sí? No es tétano, esto es diferente. ¿Sí? La tetania es que hay rigidez muscular y afecta principalmente las manos. Entonces, la paciente se engarrota, ¿sí? Viene y pone sus manos tiesas y no las puede controlar. Se asusta y respira más rápido y se pone a llorar porque mira que no puede. Entonces está respirando más rápido, se pone peor, empieza a haber adormecimiento de manos, puede haber también de pies y área peribucal, o sea, los labios. Y esto la asusta más y sigue respirando más rápido. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es sujetar al paciente
No sé si han visto una película que es ¿Dónde está el piloto? Es película vieja y empiezan todos a pegar a la que está llorando. En la sangolotean y le dicen: Ana Cristina, tranquila, ¿sí? Respira despacio. Si ustedes le hablan con fuerza, le hablan con seguridad, ¿sí? No asustados, si ustedes también llorando, le hablan: ¿qué te pasa? ¿Sí? Pero ahí saben interpretar las dos. Le mostramos seguridad al paciente, le decimos que se calme, que respire despacio y le ponemos la bolsa de papel, boca, nariz, ¿sí? Y eso, pero si ustedes le están hablando de que se calme, el paciente se calma y empieza a respirar despacio también, le decimos que respire despacio y poco a poco empieza a abrir sus manos, ¿sí? Y se va a sentir mejor. Paréntesis, ¿sí? No es ahorita el tema. Hoy estábamos en la clínica y en eso entró una estudiante y me dice: doctor, nos llegó a decir a la oficina, ¿será que puede acompañarnos? ¿Qué pasó? Es que se desmayó una paciente en la clínica de donde está removible, ¿sí? Donde está total es irremovible. Y cuando nosotros llegamos ya estaba Patti con el carrito, ya le había puesto el monitor, le estaba tomando la presión y la señora tirada en el suelo, ¿verdad? Mamá de una pacientita que está manona. O sea, no fue paciente, ¿sí? Fue la mamá, pero ella dice que cuando mira a alguien que tiene dolor, ella se pone mal. Y ella estaba viendo que había, claro, un niño que estaba llorando ahí en la clínica de Ona. Ella no se quiso poner mal porque dice que ya se ha desmayado con anterioridad y salió caminando en el pasillo y cayó donde está la oficina de la secretaria de clínica, sí. Ahí cayó y solo vieron que pasó y tronó en el suelo, ¿no? Cuando nosotros llegamos le empezamos a tomar los signos vitales, que ya estaba Patti con el monitor, se le hizo prueba de glicemia, tenía 114, o sea, estaba bien, no fue por, había desayunado, o sea, fue por ansiedad que ella perdió el conocimiento. No recordaba qué le había pasado, pero ya estaba platicando cuando nosotros llegamos. Eso sí, estaba fría, estaba pálida, le dimos un dulcito y se empezó a sentir mejor, y al ratito ya se había levantado y la llevaron allá a cirugía y ahí estuvo acostada un rato mientras se recuperaba. Pero les digo, y es rarísimo que se desmaye alguien, tal vez al año será uno, o sea, ya pasó el del año, ¿sí? Así que trabaja en su clínica este año ya más tranquila, ¿sí? Y tranquilos. Pero las lipotimias pueden ocurrir en cualquier momento. Otra cosa, otro paréntesis. Brian Escobar, su compañero, ¿verdad? No se desmayó, o sea, no. Pero él estaba haciendo, le toca turno de exodoncia el día de hoy. Y llegó y me dice: mire, doctor, fíjese que le estaba tomando los signos vitales y el paciente tiene asistolias. Entero, pasarlo al quirófano y vamos a verlo en el monitor. Entonces Patti le puso los sensores para ver el electrocardiograma y efectivamente y esto no se siente así medio bien, al menos yo me siento medio bien, que digo, no son tan malos. Mi guardado. Se miran las asistolias. Entonces, cuando ustedes tengan este tipo de pacientes, él tenía asistolia, se le mandó a hacer una interconsulta médica, ¿sí? No lo pudimos atender y cuando llegó al quirófano, cuando yo llegué a platicar con él, me dice: mire, lo que pasa es de que
Yo en algún momento fui con el cardiólogo y me hicieron una anotación en la parte de abajo de la hoja que me dieron y no sé qué es lo que decían. El paciente dice que ha llegado con más de 200 de presión arterial, tenía la vez pasada 200 sobre 110 y que el médico no le dijo nada y no le mandaron tratamiento. Hoy tenía 138 sobre 88, no estaba mal para la edad porque tiene 53 años creo que tenía de edad, pero las asistolas sí las encontró aquel. Es importante que ustedes le tomen el pulso a los pacientes. Por favor, tomen el pulso. Y es durante 1 minuto, ¿sí? Eso les va a sacar un montón de clavos. Si él no le hubiera hecho eso, la lidocaína puede provocar arritmias. La lidocaína, endovenonosamente, cuando un paciente está en el intensivo, se le pasa lidocaína para parar arritmias si el paciente las tiene. Si el paciente no tiene y se va anestésico dentro del vaso sanguíneo, puede provocar arritmias. O sea, es bien, son medicamentos bien delicados. Y muchas veces usted dice, no, si solamente es anestesia. No, la anestesia que puede provocar problemas, ¿sí? En pacientes sanos, o bien puede provocar problemas en pacientes que tengan alguna enfermedad. Porque la lidocaína, cuando se pone en un paciente que tiene arritmias, va por goteo, no va al chorro de solución, sino que va por gotas, dependiendo del peso del paciente y de qué tipo de arritmias el paciente tiene. Bueno, entonces, cuando bajan los niveles de calcio, provoca hormigueo en área peribucal y en extremidades. Puede presentarse la tetania, que es lo que les digo yo, que engarrota las manos, ¿sí? Y que el paciente ya no tiene control de los movimientos de su mano. Yo creo que va a ser mi teléfono. El tratamiento es que empiece a respirar en una bolsa de papel. Colocarlo en una posición cómoda. Generalmente el paciente, cuando tiene problemas pulmonares, la mejor posición para ponerlo es semisentado, ¿sí? Bueno, entonces la hiperventilación, ¿sí?, puede ser autolimitante hasta que el paciente pierda la conciencia, ¿sí? Pero no nos podemos arriesgar a que el paciente pierda eso. Ahora, la hiperventilación no se da en niños. ¿Por qué? Porque el paciente se desahoga y empieza a llorar, ¿sí? Ya no se deja, pero sigue respirando, ¿sí? Ahora, en los niños pequeños, cuando dejan de respirar, se le conoce con el nombre del espasmo del sollozo. Y yo no sé si se los comenté, ¿no? Mi hijo cuando nació, el grande, lloraba y se quedaba sin respirar. O sea, se ponía a llorar, y de repente se bloqueaba, ¿sí? Y se ponen morados, ¿sí? Porque ya no respira. Ahora, eso es porque cuando nacen los niños y están muy pequeños, todavía no están terminadas de formar las conexiones entre el cerebro y lo que son los receptores carotídeos que miden el CO2 sanguíneo y la presión arterial. Entonces hay un desfase y ellos dejan de respirar. Entonces de repente otra vez empiezan a respirar, pero eso se llama espasmo del sollozo, ¿sí?, cuando dejan de respirar los bebés. Así que no se van a asustar si en algún momento alguno de sus hijos está llorando y se queda como muerto, ¿sí? Se van a morir ustedes del susto, ¿sí?, pero ellos empiezan a respirar, ¿de acuerdo? Ahora bien, luego tenemos lo que son las crisis asmáticas agudas. El asma, ¿sí?, es un problema importante de salud mundial. Y fíjense que es tan importante porque consume mucho del dinero de las familias de los pacientes que lo padecen. Una es que necesitan los broncodilatadores. Y el problema es de que son caros.
Recuérdense que nosotros vivimos en un país ni siquiera es desarrollado, estamos todavía peor, ¿sí? El 80% de nuestra población vive en pobreza y el 60% de eso, el 80% en extrema pobreza. Y se estima que extrema pobreza es vivir con menos de $1 al día, ¿sí? Entonces el alma, si ustedes tienen, o sea, hay una familia que salen a flote mes a mes y ustedes tienen un paciente asmático que le tienen que estar comprando los medicamentos, la consulta con el médico, si les va bien que va al centro de salud que les queda cercano, pero que en algún momento lo tienen que estar hospitalizando porque se pone mal y va a parar a la emergencia, le tienen que pagar medicamentos, ¿cómo se llama? Que lo tengan que nebulizar con medicamentos, entonces se les dan los costos hasta arriba. Entonces es un importante problema de salud mundial porque económicamente afecta a las familias. La siguiente. Es una enfermedad pulmonar de carácter obstructivo. ¿Qué sucede? Que los bronquios se cierran y hay una obstrucción pulmonar y el paciente no puede haber intercambio entre el medio externo y el medio interno. ¿Sí? Es un espasmo de la musculatura lisa de los bronquios que provoca edema e inflamación en sus paredes y hay hipersecreción de moco. Más o menos, hagamos de cuenta que este es un alveolo, entra el oxígeno y el CO2 que está aquí adentro tiene que salir. Cuando hay una obstrucción, estos bronquios se cierran y ya no puede entrar el oxígeno y no puede salir el CO2. Y aparte de esto hay una hipersecreción de moco en la parte interna que no permite que haya contacto del oxígeno con las paredes del alveolo. Entonces, eso es el problema también. O sea, no solamente hay obstrucción, sino que también hay hipersecreción de moco que no permite el intercambio de aire. ¿Sí, Nata? Yo no sé si es parte del asma, pero hay pacientes que como un reflejo de cerrar la vía respiratoria, no está trabajando y como que se ahoga medio, como que no pueden respirar, o sea, porque se cierra la vía. Ajá. Por lo mismo del problema de asma, no sé si es como de, o sea, como que tienen ese reflejo de que cierran la vía y no pueden respirar. Bueno, lo que pasa es de que el alma es a nivel bronquial, ¿sí? Pero usted me está hablando de vías aéreas superiores, por ejemplo, que cierre la glotis, ¿sí? Bueno, pero ese es otro mecanismo, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en un paciente pediátrico, cuando lo tratan de intubar, ¿sí? Y no lo pueden intubar, la glotis se puede cerrar y ya no abre, ¿sí? Entonces ahí hay una obstrucción, pero en las vías aéreas superiores. Pulmonarmente está sano el paciente, pero cerró las vías aéreas superiores, ¿sí? Y ahí se puede morir también el paciente pediátrico. Pero son dos mecanismos diferentes. Uno es obstrucción y el otro es obstrucción, pero a nivel bronquial, o sea, dentro de los pulmones, como la microestructura pulmonar. Y usted tiene hipertrofia también. Y la mayoría de los pacientes asmáticos pueden inspirar, pero ya no pueden sacar el aire. O sea, jalan, pero ya el aire ya no sale. ¿Por qué? Porque la vía aérea se cierra, ¿sí?
Pero la musculatura nos sirve para inspirar, pero no tenemos para exhalar, sino que nosotros solo hacemos, relajamos la musculatura. Pero si está cerrado, no hay quien saque ese aire. Por eso es de que el paciente asmático inspira, pero no puede expirar, se queda trabado, por así decirlo. ¿Sí? Así que el asma, en 1830 un médico norteamericano lo había descrito. Y actualmente la definición es un desorden crónico inflamatorio que está caracterizado por ser una obstrucción reversible de las vías aéreas. Reversible sí, en algunos pacientes, solamente sí hay medicamentos, porque si no ya no existe esa reversibilidad del cuadro. Entonces es un desorden crónico. Es un desorden crónico inflamatorio que está caracterizado por ser una obstrucción reversible de las vías aéreas. Ahora sí. Fíjense que los esquimales canadienses, ellos están en muy bajas temperaturas, menos 20 grados, la mayoría del tiempo no tienen ni sol en algunos meses del año. En ellos está ausente la enfermedad, o sea que no está provocado por cuestiones ambientales, ¿sí? Y ellos no tienen este tipo de problemas, pero porque su aire es mucho más limpio. Y en poblaciones como la Ciudad de México, hasta un 20% de la población de la Ciudad de México puede padecer del asma. Pero yo no sé si yo no conozco Ciudad de México. Y si alguno de ustedes ha ido, dicen, ¿sí?, que empiezan con irritación de la mucosa nasal, ojos, lagrimeo, o sea que se sienten muy mal. Muchas personas al llegar por la contaminación que hay ahí. Y otra ciudad que es muy contaminada es Santiago de Chile, pero porque está metido como en un valle donde no circula el aire. Pekín actualmente también muchas veces tienen que cerrar las escuelas porque por la contaminación no pueden ir los niños y salir de sus casas, ¿eh? Y es donde en ese tipo de poblaciones donde está altamente contaminado el aire se tienen problemas. Fíjense que el costo sanitario para una familia, tener un hijo asmático, es el 14% de sus ingresos se le van a tratamientos. ¿Es alto? Afecta al 8.2% de los adultos en Estados Unidos y muy cercano el porcentaje a los niños, un 9.5%. Pero están hablando de como 300 millones de habitantes. A nivel mundial hay poblaciones que son tan bajas como un 3%, o en los esquimales que es el 0%, y en los, puede llegar hasta un 20%, como les dije yo, en la Ciudad de México, que hasta ese porcentaje llega. Más o menos 235 millones de personas en el mundo padecen de asma. Fíjense que es una enfermedad moderada, pero representa hasta 1.9 billones de visitas al año en los hospitales, ¿sí?, por emergencias. Y hay pacientes que regresan y tal vez tienen 4 o 5 veces ida al hospital en un año, pues, pero estamos hablando de 1.9 millones de visitas hospitalarias. Ahora, este dato, este es mundial, ¿verdad? 265 millones. Ahora, este 1.9 millones de visitas hospitalarias solo es en Estados Unidos. O sea que es un montón. Provoca 250,000 muertes al año. Es una enfermedad que afecta principalmente a gente joven y la mayoría
mayoría es a los 10 años de edad, de los niños, los promedios a los 10 años. Entonces es un broncoespasmo, inflamación de las vías aéreas, producción de smog que dificulta la respiración. Hay retención del dióxido de carbono porque no puede haber intercambio, ¿sí? Y esto no es como la hiperventilación donde se la va al CO2, no, aquí es al revés. En vez de estar entre 35 y 45, aquí sube del 45 hacia arriba. Hay disminución del oxígeno y puede haber una falla respiratoria en la cual ya no va a haber intercambio gaseoso. Ahí vemos. Hay varios tipos de asma, ¿sí? Está el asma extrínseca, que es el asma alérgica o que se da en jóvenes, y el asma intrínseca, que se da generalmente en pacientes adultos. El asma extrínseca es hipersensibilidad tipo 1 con la presencia de inmunoglobulina tipo E, o sea, más que todo es de tipo alérgico. Como la más frecuente y la más benigna, por así decirlo, de las asmas, del tipo de asma. Generalmente desaparece al terminar la adolescencia. Y aquí habían levantado varios la mano de que lo habían padecido de jóvenes, de niños, perdón, y al llegar a cierta edad desapareció. Que es el asma de tipo extrínseco. Les pongo esta imagen acá en el medio del océano Atlántico, entre África y América del Sur. Hay una isla que se llama Isla Inaccesible. Se llama así porque no hay un puerto seguro en esa isla, porque hay acantilados. Y es un mar que es muy tempestuoso, ¿sí? Olas muy fuertes y todo. Y se le llama inaccesible porque las embarcaciones solo pueden llegar en cierta época del año. Es una isla británica donde hay muy pocas personas viviendo. Son alrededor de 600 personas que viven en la isla. Y es el lugar del mundo donde más incidencia de asma hay. Ahora, no se sabe exactamente por qué es, pero se estima porque hay mucha endogamia. El otro es, sí saben qué es endogamia, ¿verdad? Es todos contra todos y son muy poquitos, entonces se repiten los genes que están afectados y por eso es de que hay mucha predisposición a eso. O sea, puede ser genético. El otro es que no hay contaminación ambiental por fábricas, pero sí hay mucha contaminación de guano. El guano es las heces de las aves. Entonces, como hay muchas aves en esas islas, entonces hay muchos excrementos que se evaporan, ¿sí? Y están en el medio ambiente también, ¿sí? Entonces, eso puede provocar una contaminación, ¿sí? Así. Entonces pueden haber factores desencadenantes que pueden ser ambientales, puede estar involucrado el estrés físico o el emocional, también el reflujo gastroesofágico puede provocar un ataque de asma, el aire frío. ¿Alguna de estas cosas le afecta a usted? ¿O todo? Buen ejemplo. Y también hay medicamentos que pueden provocar el asma, como la aspirina. ¿También? Sí. Entonces, cuando ustedes tengan un paciente asmático, pregúntenle si alguno de los analgésicos AINES, que normalmente nosotros recetamos como el ibuprofeno también,
o el diclofenaco o las aspirinas, que no es una AINE, porque la aspirina no es una AINE, pero les puede provocar un cuadro asmático. Entonces, anótenlo y pónganle fluorescente en su ficha para no recetar esos medicamentos, ¿sí? Porque se le puede pasar a uno. Y el asma intrínseca, que se da más en pacientes adultos, ¿sí? Generalmente empieza después de que ya son mayores de edad y el promedio de edad es a los 35 años. Pero esta es en personas sin historia de alergia, sino que sencillamente se da el asma. Pero es más fuerte los ataques asmáticos en estos pacientes que el asma de tipo extrínseco. Y entre los factores, aquí sí tiene que haber algo local. En este caso son las infecciones del tracto respiratorio, generalmente asociados a virus. No vaya a pasar. Fíjense que en esta isla, como no pueden haber intercambio de víveres entre el medio externo y la isla, llega un avión de las Islas Británicas, o sea, de Inglaterra, a llevarles víveres una vez al mes, o cada 15 días, no recuerdo, porque sí lo leí una vez en National Geographic, que les llevan alimentos a esa población, o medicamentos, o lo que necesiten, porque sí producen, entonces es una isla que sí, pero sí es, como su nombre lo dice, es inaccesible. Y hay varias islas. En una de esas islas cercanas a ella estuvo prisionero Napoleón Bonaparte cuando lo capturaron después de Waterloo y lo llevaron a la isla donde murió, porque no querían que regresara a Francia y que continuaran las guerras, ¿sí? Pero son islas cercanas a esa, pero esta todavía está más aislada. Es mi papá, más o menos en el año 50 y pico, que manejaba moto. Falleció hace 4 años. Y miren la seguridad, mi casco pues era un gorro de cuero, ¿verdad? Como el piloto aviador, sin protección ni nada. Y en casa tenemos todavía medallas que ganó cuando él corría motos. Prevención del asma. Nuestra meta, ¿sí?, es trabajar al paciente asmático tratando de mantenerle en una situación en la cual no se nos vaya a enfermar. ¿Sí? ¿Usted han trabajado en oncología? ¿Y operatoria en algún momento? No. Pero generalmente en este tipo de pacientes no podemos utilizar diques de goma, porque el látex le puede provocar alergia al paciente. No les estoy diciendo y que eso va a desencadenar el cuadro asmático, pero sí obstruye las vías aéreas y eso le puede crear ansiedad y que le vaya a provocar un cuadro asmático al paciente. Entonces, generalmente, o sea, tenemos que tratarlos en épocas del año que sean menos molestas para él, porque tienen episodios de épocas del año donde hay más cuadros asmáticos. Generalmente en países como Norteamérica es en el otoño donde más ataques de asma hay, porque hay mucho polen en el medio ambiente, o en la primavera, ¿sí? Aquí en Guate, como todo el tiempo hay polen, entonces cualquier época del año molesta, pero principalmente en época de frío. Entonces traten a sus pacientes asmáticos de atenderlos en época de verano. Normalmente los pacientes asmáticos utilizan entre sus medicamentos la dexametasona, la budesonida y el salbutamol. Y el salbutamol es como el que más frecuentemente se utiliza. Los dos primeros, tanto la dexametasona como la budesonida, son esteroides inhalados, y el último es un aromatizante adrenérgico de corta duración. Pero hablamos de que los esteroides pueden causar una atrofia de las glándulas suprarrenales, pero estos no, porque son muy bajas las dosis que no van a provocarnos problemas, ¿sí? El estrés puede provocar el asma, pero no podemos utilizar
medicamentos barbitúricos u opioides, ya que estos pueden liberar histamina y que les den un ataque asmático. ¿Cómo así? Por ejemplo, entre los medicamentos opioides, nosotros tenemos el... Búsquenme el Antium Plus, alguien ahí que lo busque en internet. Tramadol. El tramadol es un analgésico de tipo opioide. No se le puede dar en pacientes así como está usted, que vaya a tomar el tramadol, porque inhibe la respiración y ahorita tiene problema pulmonar. Entonces, en pacientes con problemas pulmonares no le podemos dar los opioides porque bajan la saturación de oxígeno, porque disminuyen la respuesta respiratoria. Entonces, tengan mucho cuidado en pacientes con problemas pulmonares, ¿sí?, o pacientes asmáticos de darle este tipo de medicamentos. Y cada vez son más frecuentes de utilizarlos. El Antium Plus tiene la desventaja que son 25 miligramos de ketoprofeno y le ponen 75 miligramos de tramadol. Para mí eso es una bomba. Yo no se lo receto a los pacientes porque a mí me bota la presión arterial, me pone mal, me siento mareado, me pongo pálido, me pongo mal con el tramadol. Hay acetaminofén de 25 miligramos con tramadol de 25. Esa es una presentación mucho más noble, por decirles así, y es muy efectiva. Y si les van a dejar algún día ustedes analgésico con algún opioide, en este caso el tramadol, désenlo solo por la noche, porque lo tiende a noquear a uno. Entonces, si ustedes tienen que manejar, el paciente tiene que utilizar una máquina donde pueda existir algún peligro, con estos medicamentos se disminuyen los reflejos y se pueden poner mal. ¿Qué vamos a hacer si nuestro paciente le da un ataque asmático? La presión arterial puede mantenerse estable y puede elevarse ante la liberación de adrenalina por el miedo. O sea, la presión puede estar normal o incluso puede elevarse un poco por el miedo, porque va a haber taquicardia también. El siguiente. El pulso se puede elevar hasta 120 latidos por minuto o más. La frecuencia respiratoria aumenta entre 20 y 40, pero solamente son movimientos torácicos sin haber realmente un intercambio de aire. El paciente está tratando de jalar aire, pero no hay intercambio de aire hasta que no se le dé el broncodilatador. Puede sudar, va a haber agitación, le puede dar durante el ataque asmático la tendencia a tener sueño, ¿sí?, porque como bajan los niveles del oxígeno, el paciente puede entrar en un periodo de somnolencia. Confusión mental, se pueden poner morados o la cianosis. Y si ustedes le miran el tórax al paciente, se le puede meter la piel entre las costillas porque están tratando de jalar aire, ¿sí?, pero la musculatura está tensando el tórax para que haya intercambio de aire y no va a haber intercambio de aire. Y también se les puede apachar la nariz cuando están tratando de jalar el aire y colapsan las salas nasales, ¿sí?, de tanto esfuerzo que tienen de tratar de jalar el aire. Los pacientes, si son dependientes de esteroides, no utilicemos anestésicos con vasoconstrictor. Y algo que el paciente tiene que tener, si es diabético, es que lleve su salbutamol, que es el inhalador. O sea, si el paciente está mal, padece de asma, que lleve su inhalador. Si no lo lleva, no lo atiendan. Es que lo dejé en la casa y vivimos muy lejos, bueno, se le reprograma la cita. ¿Sí? Pero si le da un ataque de asma y no tienen ustedes el medicamento para brindárselo, se fregaron. ¿Sí? Ahora bien, ahorita no me va a pasar. Si se dan cuenta, ahí tiene el inhalador y lo tiene al revés porque
Es una niñita que agarramos ahí para tomarle la foto. El inhalador trae como la boquilla. Ahí viene la boquilla. Se tiene que agitar fuertemente. Gracias. Acá está. Lo tienen que agitar bastante fuerte. Le quitan esta tapaderita, lo apachan, pero el paciente generalmente lo va a apachar y en ese momento tiene que tratar de jalar el aire para que entre al pulmón. Pero si el paciente ya está, que no puede ni respirar, ni puede sujetarlo, les dije yo que ¿qué tenían que tener en la clínica? No, pero no tiene nada, o sea, solamente llevó esto. La bolsa de papel, ¿sí? Van a agarrar ustedes el inhalador y van a aplicar más o menos. Esto en casa. Está el broncodilatador. Lo aplican de 3 a 5 sprayazos en la bolsa de papel y le ponen la bolsa de papel para que respire dentro de ella. El medicamento va a haber parte que se va a quedar pegada a las paredes del papel, ¿sí? Pero lo que queda flotando todavía lo va a poder respirar el paciente, que sería el equivalente a la aplicación de la dosis. Entonces, eso lo pueden poner entre la boca y el paciente está respirando dentro de la bolsa de papel y puede aspirar el medicamento, ¿sí? Esa es una opción. Que no sería como la cámara, que sí realmente funciona, pero es ante una emergencia, sería lo que podríamos hacer nosotros para poder administrar el medicamento al paciente. Ponemos al paciente en posición cómoda. ¿Qué posición? Pues generalmente sentado, ¿verdad? Se sienten mejor. Entonces, posición semisentada, ponemos al paciente, le quitamos todo lo que pudiera tener en la boca, si le pusieron la grapa, el dique, todo se lo quitan. Tratar de calmar al paciente y calmarse ustedes, ¿eh? De verdad. Le pueden poner cánulas nasales al paciente y aquí la cantidad de oxígeno ya no es la mínima, que les había dicho 2-3 litros, no, aquí lo ponemos entre 5 y 7 litros. Aplicar del broncodilatador y como les digo, si no se lo puede aplicar el paciente, nosotros se lo aplicamos con la bolsa de papel. Un ataque asmático, y si el paciente ya no es capaz de poderse utilizar, nosotros se lo administramos de esa vía. ¿Sí? Colocar unas de 3 a 5 dosis dentro de la bolsa para que el paciente la respire dentro de. O sea, la bolsa de papel sí les va a servir, espero que nunca la usen, pero tengan una bolsa de papel en la clínica. Si no responde, el mejor broncodilatador que existe es la adrenalina. Y la adrenalina, ¿cuánto era la dosis que habíamos visto? Es de 0.3 a 0.5 miligramos, que equivale a 0.3 a 0.5 mililitros. O sea, administramos la adrenalina utilizando la jeringa de insulina y la vía de administración es subcutánea, o sea, no intradérmica, sino que nos metemos debajo de la piel y en el antebrazo podemos venir y colocamos la adrenalina, que es el mejor broncodilatador que existe. El problema es de que hagamos de cuenta que el paciente es adulto, ¿sí? Y tiene un problema cardíaco y nos va a llevar la gran guerra, porque no solamente asma y con adrenalina, y ahí sí es una dosis que no dejan los cardiólogos, y, o sea, ahí sí tienen la razón, pero el
paciente igual se va a morir, pues. Esperemos que no se muera el corazón. Le podemos aplicar esteroides, que es un antiinflamatorio. Recuérdense que el asma es un proceso inflamatorio también. Y el esteroide que le vamos a utilizar serían 4 u 8 miligramos de dexametasona. ¿Le han puesto esteroides? No ha llegado a eso. ¿El siguiente? ¿El siguiente? Bueno, lo vamos a dejar ahí. Y quiero que lean, porque ahorita ya es jueves, ya mañana no nos vemos. Y el examen sí va a ser de este tema. De falla cardíaca y edema pulmonar. Bueno, nos miramos en una Me parece.